Ahora vamos a conocer la rúbrica Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Revisaremos qué se valora y cómo se califica. Muy bien. La rúbrica Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje evalúa en qué medida el docente logra involucrar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, de manera que se interesen en las actividades desarrolladas durante la sesión. Además, valora que los estudiantes comprendan el sentido, importancia y utilidad de lo que se aprende. Bien. El primer aspecto de este desempeño es acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. El siguiente aspecto es proporción de estudiantes involucrados en la sesión y el tercer aspecto son acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Bien, entonces los aspectos a considerar en esta rúbrica son 3. A continuación voy a presentar cada uno de estos. Bien, en este primer aspecto, que es acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje, ¿qué es lo que se valora? Se valora si el docente promueve el interés de los estudiantes cuando plantea actividades de aprendizaje que captan su atención y les brinda múltiples oportunidades de participación. Además, si busca involucrarlos en las actividades propuestas. Bien, esto está orientado a las actividades que propone el docente. ¿Y cómo es que busca involucrar a los estudiantes que muestran desinterés? Em, Aquí ustedes pueden ver en pantalla que este aspecto se evidencia cuando el docente propone actividades de aprendizaje desafiantes, atractivas, motivadoras o variadas que captan la atención de los estudiantes, así como el proponer situaciones, contextos y o actividades vinculadas a sus intereses. Bien. Además, se brinda múltiples oportunidades de participación a través de trabajos grupales, debates, formulación de preguntas, entre otros. Es decir, el docente considera y gestiona de forma deliberada la participación de los estudiantes durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Bien. Otro atributo que se valora es el rol activo del docente. Bien, este rol activo que tiene el docente para poder involucrar a los estudiantes, el cual se observa ante muestras o signos de bajo involucramiento en la actividad propuesta. Por ejemplo, si una actividad consiste en dialogar sobre la historia previamente narrada por el docente, si el docente nota que hay baja participación o que solo 2 o 3 estudiantes brindan sus respuestas, ¿qué es lo que va a hacer el docente? Dirige el diálogo hacia aquellos estudiantes que no han intervenido aún, por ejemplo, ¿no? De esta manera se considera al docente activo. ¿Por qué? Porque brinda oportunidades de participación ante situaciones de bajo involucramiento de los estudiantes. Esto es un ejemplo. Bien. Asimismo, el observador, ¿sí?, debe percatarse de si estas muestras de bajo involucramiento fueron notadas por el docente y si son sostenidas durante el desarrollo de la sesión. Es importante mencionar aquí que las acciones del docente que promueven el interés de los estudiantes deben contar con un fin pedagógico. No se consideran acciones como, por ejemplo, tocar una pandereta o realizar una dinámica para captar la atención de los estudiantes. Tampoco se considera si las actividades guardan o no correspondencia con los propósitos de aprendizaje. El foco de este aspecto está en el efecto de las actividades que propone el docente sobre el interés de los estudiantes, de manera que si estos muestran signos de interés, se asume que las actividades propuestas por el docente son desafiantes, atractivas, motivadoras. Bien, vamos a pasar a la siguiente pantalla y aquí encontramos información referida al segundo aspecto. Bien, entonces, el segundo aspecto de este desempeño es proporción de estudiantes involucrados en la sesión. Bien, y aquí se valora en qué medida el grupo de estudiantes se encuentra interesado durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje. ¿Y cuándo se evidencia este interés? Pues se evidencia cuando los estudiantes muestran su interés al participar en las actividades propuestas por el docente, poseen una actitud receptiva y escuchan atentamente las explicaciones o las exposiciones, responden con gestos o siguen con la mirada las acciones del docente. Bien. Todo esto que acabo de mencionar son conductas observables que permiten identificar que los estudiantes se muestran interesados a estas actividades de aprendizaje que propone el docente. Bien. Además, se observa el interés de los estudiantes cuando se esfuerzan, manifiestan entusiasmo, son perseverantes en las tareas que ejecutan. Por ejemplo, están concentrados, intentan realizar lo propuesto por el docente de la mejor manera, se divierten al ejecutarlas o las desarrollan con afán. O también cuando las interacciones entre los estudiantes están relacionadas a la tarea de aprendizaje. Por ejemplo, comparten ideas sobre cómo resolver mejor el problema planteado o qué estrategia van a emplear para poder organizarse en la actividad de aprendizaje propuesta por el docente. Bien. Asimismo, cuando los estudiantes se ofrecen como voluntarios para realizar alguna tarea, levantan la mano para participar, responden a las preguntas planteadas por el docente o le formulan preguntas al docente para poder profundizar su comprensión o mejorar su desempeño. O cuando en las actividades grupales cada miembro del grupo, del equipo de trabajo, aporta en el logro del propósito de dicha actividad. Bien, es importante mencionar que los signos de bajo involucramiento, bien, que son los gestos o posturas corporales de desagrado o aburrimiento, como cuáles: bostezos, expresiones faciales de insatisfacción, enojo, frotarse los ojos, recostarse sobre la carpeta, etcétera, o expresiones verbales como, por ejemplo, otra vez, qué aburrido,
distracciones frecuentes como conversaciones sobre temas que no están vinculados con las actividades o las tareas de aprendizaje, hacer trazos en el cuaderno mientras el profesor explica algo, mirada perdida, etcétera, en ausencia de participación o en respuesta ante las solicitudes de participación que realiza el docente, ¿no? Entonces, todo esto que acabo de mencionar son conductas observables que van a reflejar que los estudiantes tienen signos de bajo involucramiento ante las actividades de aprendizaje que está proponiendo el docente durante el desarrollo de la sesión. Bien, para considerar que un estudiante no se encuentra interesado, estas señales de aburrimiento o desgano deben ser sostenidas a lo largo del desarrollo de la sesión. ¿Sí? Esto último que acabo de mencionar es muy importante tenerlo en cuenta. Se recomienda, bien, cuantificar a los estudiantes que no se encuentran involucrados en la sesión de aprendizaje en lugar de contabilizar a aquellos que sí lo están. En este conteo no se considera a los estudiantes, por ejemplo, ¿no? que ya terminaron una tarea asignada y están esperando a que sus compañeros pues terminen y esperando también que el docente pues proponga otra actividad. En este caso, estos estudiantes que terminaron primero, no es que ya después de terminar ahora ya no están involucrados, a ellos no se les va a contabilizar, ¿bien? Si es que esta situación se diera, estos estudiantes que terminaron primero y están a la espera de que terminen sus compañeros o que el docente proponga otra actividad, esto no se considera como una señal de bajo involucramiento o de desgano, ¿bien? Vamos a pasar a la siguiente pantalla y aquí encontramos información referida al tercer aspecto. Inicialmente, cuando iniciaba la explicación de este desempeño, mencioné que se valoran 3 aspectos. Bien, entonces en este momento nos centramos en este tercer aspecto. Entonces, el tercer aspecto es acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. ¿Qué es lo que se valora en este aspecto? Se valora si el docente busca que los estudiantes le encuentren sentido, importancia o utilidad a lo que están aprendiendo, ¿sí? Es decir, si el docente favorece que los estudiantes comprendan de qué forma lo que aprenden mediante las actividades desarrolladas está vinculado a la resolución de problemas de la vida real o a la actualidad o a sus intereses, ¿bien? O bien favorece la comprensión de cómo las actividades realizadas contribuyen a un mejor abordaje de situaciones futuras o al desarrollo de estrategias que les serán útiles. Bien, cuando los estudiantes le encuentran sentido a lo que hacen, se muestran más comprometidos con el desarrollo de las tareas y con su proceso de aprendizaje. En este sentido, no es suficiente que el docente únicamente presente el propósito de la actividad de aprendizaje. Bien, este aspecto se evidencia cuando, por ejemplo, el docente señala de forma explícita el sentido, importancia, utilidad de lo que se aprende utilizando un lenguaje accesible a los estudiantes. Esta es una de las formas. Otra de las formas es que el docente plantea actividades que vinculen lo que están aprendiendo con el mundo real, haciendo evidente su utilidad o importancia. Por ejemplo, plantear problemas reales, contextualizados o vinculados a los intereses y características de los estudiantes, asumir roles o posturas del mundo real en un debate o en la resolución de problemas, reflexionar sobre lo aprendido y su utilidad en el mundo real, evaluar un procedimiento seguido y su potencial de transferencia a nuevas situaciones, etcétera. Y una tercera forma es cuando el docente le solicita a los estudiantes que expliquen con sus propias palabras por qué creen que es útil o importante lo que están aprendiendo. Bien, o cuando estos, durante el desarrollo de las actividades, o los estudiantes lo hacen por iniciativa propia. ¿Sí? También está considerado ello dentro de esta tercera forma. Bien, entonces, a continuación, aquí en pantalla, ustedes están identificando la rúbrica. Bien, vamos a revisar la rúbrica de este desempeño y para ello vamos a revisar cada uno de los niveles de la rúbrica y veremos la progresión empezando por el nivel 4 hasta llegar al nivel 1. Siempre iniciamos la lectura desde el nivel mayor, que es el nivel 4, hasta llegar al nivel 1. En las descripciones específicas, ya Eric ha presentado la estructura de estas rúbricas, ¿sí? Ya he explicado qué es lo que ustedes van a encontrar como partes en la estructura. Entonces, en las descripciones específicas se identificarán los atributos que progresan en cada uno de los niveles de logro. Para una mejor comprensión de cómo estos atributos progresan, en la descripción específica de la rúbrica se ha resaltado de un color diferente, ¿no? Se ha utilizado colores diferentes para cada uno de los aspectos. Acá ustedes pueden ver el color morado, el color verde, el color turquesa. Esto corresponde a cada uno de los aspectos. ¿Cuántos son los aspectos que tiene este desempeño? 3, ¿sí? Esos 3 aspectos, por eso estamos ahí viendo en el nivel 4 estos 3 colores, morado, verde y turquesa. Tengamos en cuenta que para ubicarse en un determinado nivel se debe contar con la evidencia suficiente que cumpla con cada una de las descripciones descritas. Bien, en el nivel 4 se describe al docente que promueve el interés de los estudiantes proponiendo actividades de aprendizaje atractivas o desafiantes que captan su atención y ofreciéndoles múltiples oportunidades de participación. Además, se exige en este nivel que el docente tenga un rol activo en buscar que los estudiantes que no participan espontáneamente lo hagan o en intervenir para que todos se involucren en las actividades propuestas, de modo que si alguno o algún estudiante o algunos muestran desgano o desinterés, el docente lo nota e intenta involucrarlos nuevamente, ¿bien? Y para ello, para poder involucrarlos nuevamente, ¿qué es lo que hace? Deliberadamente llama su atención haciéndoles algunas preguntas sobre las actividades que ha propuesto o invitándoles a realizar alguna tarea, ¿bien? O invitándolos a la pizarra. Entonces aquí es importante que todos o casi todos los estudiantes pues se muestren interesados en esas actividades de aprendizaje propuestas. Solo para este nivel se exige que el docente busque que los estudiantes, además,
comprendan o reflexionen sobre el sentido de lo que están aprendiendo y o valoren su importancia o utilidad. Bien, entonces allí podemos ver claramente en este nivel 4 qué es lo que se exige, bien, para poder ubicarse en ese nivel. Vamos a bajar al nivel 3. Entonces, en el nivel 3, a diferencia del nivel 4, no se exige el rol activo del docente, ello en cuanto al aspecto proporción de estudiantes. La gran mayoría, en este caso 75%, se muestran interesados en las actividades de aprendizaje. En el nivel 2 se describe el desempeño del docente que ofrece algunas oportunidades para que los estudiantes participen y que al menos la mitad de estudiantes se muestren interesados. Bien, el docente ubicado en el nivel 1, a diferencia de los otros niveles, no ofrece oportunidades de participación o tiene serias dificultades para poder involucrar activamente a los estudiantes. En el mejor de los casos, lo logra con un grupo minoritario. Bien, en sus sesiones predominan los signos de aburrimiento, distracción y o desgano, entre más del 50% de los estudiantes. Incluso los estudiantes de este tipo de docente pueden estar ejecutando las tareas propuestas por él, pero sin que estén interesados. Por ejemplo, un docente dicta definiciones durante la mayor parte de la sesión y los estudiantes copian aburridos, o bien plantea un trabajo en equipo que los estudiantes desarrollan con fastidio. Los signos de bajo involucramiento se pueden apreciar en gestos, ya lo dije anteriormente, en gestos, posturas corporales de desgano o aburrimiento, como están bostezos, expresiones faciales de insatisfacción, enojo, frotarse los ojos, recostarse sobre la carpeta. En expresiones verbales, ay, otra vez, qué aburrido. Distracciones frecuentes como conversaciones sobre otros temas ¿Nutritivo que no o no están es nutritivo vinculados el tomate? a las tareas de Sí, aprendizaje, es hacer trazos en el cuaderno mientras el profesor explica, en ausencia de participación o de respuesta a las solicitudes de participación por parte del docente, entre otros. Bien, entonces para considerar, y esto sí es importante repetirlo una vez más, para considerar que un estudiante no se encuentra interesado, estas señales de aburrimiento o de desgano deben ser sostenidas a lo largo de la sesión. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Y aquí vamos a presentar un video, ¿sí?, del fragmento de una sesión de aprendizaje. Van a observar el video y van a registrar las evidencias relacionadas al desempeño. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Vamos a dar unos minutos para que puedan ver el video y continuamos. ¿Nutritivo o no es nutritivo el tomate? Sí, es nutritivo. Muy bien, entonces lo vamos a poner ahí. Uy, chicas, tengo una pregunta. ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué estaría haciendo este niño con el tomate? Uy, ¿qué estaría haciendo, Leonel? Estaría picando el tomate, muy bien. Cintia, estaría pelándolo el tomate. ¿Qué más estaría haciendo? Vamos, vamos, tú puedes. A ver, escuchamos a Lady. ¿Qué estaría haciendo, mi amor? Dime. Uy, dice ella que lo estaba picando el tomate. Loren. Uy, se lo estaría comiendo. Muy bien, ¿se han dado cuenta? A ver. Uy, a ver. Recordemos que voy a hacer caso a los niños que levantan su mano, como todos los días. No puedo hacer caso a todos a la vez, uno por uno. Muy bien. Entonces este niño podría estar... A ver, voy a ponerle un nombre a este niño. Uy, el que me dice así. A ver. A ver, Santos, tú dinos el nombre de este niño. Luis, voy a poner Luis. A ver, díctame. Luis, puntito en la I. Luis, ¿y esto qué era? Tomate. ¿Cómo escribo? Tomate. ¿Qué dice ahí? Tomate. Muy bien. Y hemos dicho tomate. Chicos, ¿será tomate o tomates? Tomate. ¿Por qué es tomate nada más? Angelina. Porque hay uno solo. Muy bien. Hay un solo tomate. Entonces, Luis me han dicho, ¿qué es lo que hace con el tomate? Voy a hacer caso al que levantó su mano. Gonzalo, ¿qué hace? Partiendo. Ah, Luis, entonces, ¿qué hace? Parte. Parte el tomate. Uy, a ver, leamos lo que hemos escrito. Luis parte tomate. Uy, ¿hay algo que le faltará acá? Él. Entonces le voy a poner acá. Parte el tomate. A ver, otra vez. Luis parte el tomate. Muy bien. Y me faltó su punto. Muy bien, entonces, después de haber observado el video y realizar el registro de evidencias correspondiente, ahora presentaremos un ejemplo del registro de evidencias, teniendo en cuenta los aspectos que se valoran en el desempeño, involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Bien, vamos a ubicarnos en la siguiente pantalla y aquí ustedes pueden observar un ejemplo del registro. Como se dan cuenta aquí, tenemos el desempeño, en este caso es el desempeño 1, están los 3 aspectos, el registro de evidencias se realiza con respecto a cada uno de los aspectos. Entonces nos ubicamos en el primer aspecto, que es acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Y el registro de evidencias es el siguiente. La docente, 2 puntos, hace preguntas a los estudiantes. ¿Qué estaría haciendo este niño con el tomate? ¿Qué nombre le ponemos al niño? La docente da la palabra a los estudiantes que se encuentran en diferentes lugares del aula. Pide a los estudiantes que le dicten lo que debe escribir en la pizarra. Luis, tomate.
lee la oración junto a los estudiantes y pregunta qué es lo que falta. Bien, como nos damos cuenta hasta el momento, este registro de evidencias corresponde a conductas observables. Lo que se observa en el video se traslada y se registra a manera de evidencia. Bien, vamos con el siguiente aspecto, que es proporción de estudiantes involucrados en la sesión. Y aquí ustedes tienen el ejemplo. Dice, los estudiantes levantan la mano espontáneamente para participar. Algunos piden la palabra diciendo Miss y otros responden al unísono a las preguntas de la docente. Nutritivo, tomate, parte. Cuando un estudiante se echa sobre la mesa y mira hacia otro lado, la docente no lo advierte. ¿Sí? Aquí es importante también registrar cuándo es que la docente lo nota o cuando no lo nota, porque hay que tener en cuenta si la docente, al notar que hay estudiantes que han perdido el interés, pues realiza acciones para recuperar el interés de los estudiantes, lo cual se registraría en el primer aspecto. Bien. Y por aquí, en la última parte, que está referida al tercer aspecto, que son las acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende, durante este segmento no se evidencia la comprensión del sentido, importancia y utilidad de lo que se aprende. ¿Sí? No se observa que la docente favorezca esta comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Entonces, aquí ustedes pueden tener un ejemplo del registro de evidencias. Vamos